Elegido, presta atención a lo que voy a decir. Lo que estás a punto de escuchar no es un mensaje común, ni algo destinado a cualquier persona. Esto está dirigido únicamente a aquellos que realmente siguen el camino de Dios con sinceridad. Si este no es tu caso, quizás sea mejor no continuar. Tomarse la fe en serio es esencial. Si solo tienes curiosidad o has entrado aquí para dudar o burlarte de asuntos espirituales, entonces este mensaje no es para ti. Pero si en lo profundo de tu corazón sabes que has sido llamado, apartado y elegido por Dios, entonces entiende esto, no has llegado hasta aquí por casualidad. Estás escuchando esto en el momento adecuado, en el tiempo determinado. Hoy hay una instrucción clara que se está liberando para ti, detente y escucha. No es una sugerencia ligera, ni una idea simbólica. Es una dirección espiritual. Dios te está pidiendo que reduzcas el ruido a tu alrededor y aprendas a escuchar con más atención. Esto no es un castigo, ni una señal de debilidad, sino parte de un proceso de protección y alineamiento. Quizá has hablado demasiado, explicado demasiado, intentado justificarte todo el tiempo. Pero hay momentos en los que el cielo no pide más palabras, sino silencio. Permanecer hasta el final de este mensaje te ayudará a entender por qué ciertas cosas parecen haberse detenido en tu vida, que está ajustando Dios entre bastidores y cómo tu obediencia ahora puede cambiar completamente tu camino. Antes de continuar, si este mensaje tiene sentido para ti, deja tu like, suscríbete al canal, activa las notificaciones y compártelo con otras personas que también se consideren elegidas. Y escribe en los comentarios el número 777 como forma de declarar que estás en alineamiento y dispuesto a obedecer. Ahora entiende el motivo de este llamado al silencio. Respira y calma tu mente por un instante. Dios no te está mandando callar porque seas incapaz, ni porque estés siendo castigado. Al contrario, esto forma parte de un cuidado espiritual más profundo. Algo se está construyendo dentro y alrededor de ti. Muchas personas interpretan el silencio de forma equivocada. Piensan que estar en silencio es señal de derrota o de ausencia de respuesta. Pero en el camino espiritual, el silencio muchas veces significa que Dios está guiando el proceso y te pide que confíes. Es como si dijera, déjamelo a mí, no intentes controlar todo por tu cuenta. En muchos casos, el exceso de palabras nace de la ansiedad, de la necesidad de aprobación o del deseo de ser comprendido. Sin embargo, no siempre necesitas ser entendido por todos cuando ya eres conocido por Dios. Hablar demasiado sobre lo que aún está en construcción puede acabar drenando tu fuerza y tu paz. El silencio no está vacío. Es disciplina y protección. Hay tiempo para hablar y tiempo para observar. Y quizá ahora estés en un periodo de preparación, donde lo más importante no es exponerse, sino madurar en silencio, como una semilla que trabaja bajo tierra sin ser vista. Esa semilla no hace ruido, pero está en proceso de transformación. Si intentara salir antes de tiempo, podría no sobrevivir. De la misma forma, Dios puede estar guiándote hacia un crecimiento que aún no necesita ser anunciado. Quizá te has expuesto demasiado pronto, no por orgullo, sino por expectativa. Quisiste compartir lo que estaba ocurriendo, buscando apoyo o confirmación. Pero hay momentos en los que Dios enseña madurez, autocontrol y discreción. Cada palabra tiene peso. Lo que declaras puede abrir puertas, pero también puede atraer distracciones, opiniones y confusión innecesaria. Por eso, el silencio en este tiempo no es falta de acción, sino estrategia espiritual. No todos necesitan saber lo que Dios está haciendo en tu vida. No todos deben tener acceso a tus próximos pasos. En muchos casos, Dios trabaja mejor cuando el proceso no es interrumpido por voces externas. Si estás pasando por esto ahora, entiende, puede ser porque estás más cerca de un cambio de lo que imaginas. Y cuando esto ocurre, las instrucciones de Dios se vuelven más directas y claras. Él puede estar reorganizando caminos, eliminando personas y ajustando situaciones de forma silenciosa, sin ruido. Y tu silencio forma parte de esa construcción. Cuando no interfieres con ansiedad o exceso de palabras, permites que el proceso ocurra con más claridad. También hay una verdad importante: cuando hablas demasiado, te vuelves más reactivo, más emocional y más vulnerable a las opiniones externas. En cambio, el silencio te ayuda a observar mejor, a mantener el equilibrio y a no perderte en el ruido que te rodea. Además, el silencio también puede ser un proceso de limpieza interior.
reduce el exceso de voces externas, críticas, elogios, expectativas y te ayuda a reencontrar tu propia dirección espiritual. Cuando dejas de justificarte todo el tiempo, comienzas a escuchar con más claridad. Cuando dejas de intentar explicarte a todos, empiezas a entender mejor lo que Dios está construyendo en ti. Y cuando dejas de reaccionar a todo, encuentras descanso. Esto no significa alejarse de la vida, sino estabilizarse emocional y espiritualmente. Es aprender a permanecer firme sin depender de la aprobación constante de los demás. El silencio también es una prueba de confianza. Muestra si realmente crees que Dios está guiando tu vida, incluso cuando no sientes la necesidad de intervenir. Muchas personas fallan en este punto porque creen que, si no hablan o no controlan la situación, nada va a suceder. Pero, en realidad, la obediencia silenciosa también es una forma de fe. En este proceso, el silencio se convierte en protección, dirección y estrategia. Y cuando llegue el momento adecuado de hablar de nuevo, tus palabras tendrán más peso, más claridad y más autoridad. Por eso, no veas este periodo como una pérdida. Véelo como preparación. Dios no te está quitando la voz, está refinando la forma en la que la utilizas. El silencio no es para siempre. Es una fase. Una pausa estratégica, como quien sostiene una flecha antes del disparo correcto. Soltarla en el momento equivocado reduce el impacto, pero esperar el momento adecuado aumenta la precisión. Si te fijas, muchas veces cuando hablas sobre lo que estás viviendo surgen distracciones, confusiones o incluso bloqueos internos. Esto no es casualidad, sino una señal de que no todo debe exponerse antes de tiempo. Este proceso también rompe el hábito de buscar validación externa. Al principio puede resultar incómodo, porque el silencio revela inseguridades e impaciencias. Pero con el tiempo fortalece tu estabilidad interior. Cuando Dios pide silencio, en la práctica está diciendo, descansa, confía y deja de intentar controlar todo. No se trata de rendirse, sino de entregar. Este es un periodo de refinamiento. Y si lo respetas, notarás un cambio dentro de ti, más paz, más claridad y más firmeza en tus decisiones. Y cuando llegue el momento de hablar de nuevo, no hablarás por miedo ni por ansiedad, sino con convicción y autoridad, sabiendo exactamente quién eres y hacia dónde vas. Elegido, no entres en pánico, pero desarrolla una conciencia más profunda. Cuando Dios dice que va en serio con algo, no está exagerando ni intentando impresionar a nadie. Está siendo directo y preciso. Para quienes han sido apartados por Dios, las palabras nunca son solo palabras sueltas. Tienen peso, dirección e impacto. Las palabras pueden actuar como herramientas, llaves o incluso como puertas que se abren a realidades espirituales. Por eso es importante entender con claridad que aquello que parece simple o inofensivo para otras personas puede tener un efecto mucho mayor en tu vida espiritual. Existe un peso que acompaña a quien lleva un llamado, y eso hace que incluso la forma de hablar tenga consecuencias diferentes. Tu voz no es neutra. Lo que declaras puede influir en ambientes, decisiones e incluso en el rumbo de ciertas situaciones. Por eso, hablar sin cuidado puede acabar costándote más a ti que a otras personas. Muchos que se consideran elegidos acaban enfrentando retrasos, desgaste emocional y pérdida de paz no solo por ataques externos, sino también por no controlar lo que dicen. Hay momentos en los que hablan demasiado, explican demasiado o intentan justificar lo que Dios aún está construyendo. También hay situaciones en las que responden a personas que ni siquiera deberían tener acceso a cierta información de su vida, o se defienden cuando no era necesario, ya que la defensa debería venir de Dios. Cuando algo aún está en proceso, exponerlo antes de tiempo puede generar interferencias. No se trata de superstición, sino de entendimiento espiritual. Aquello que se expone demasiado pronto puede sufrir interrupciones en el proceso. Es como si la fuerza de lo que se está construyendo perdiera parte de su avance cuando se comenta o explica constantemente. El enemigo no necesita conocer tus pensamientos más profundos, pero puede reaccionar a lo que dices. Cuando verbalizas miedos, inseguridades o planes antes de tiempo, terminas revelando más de lo que deberías. El silencio, en este sentido, ayuda a proteger lo que aún está en formación. Muchas personas creen que toda resistencia que enfrentan viene solo porque son llamadas por Dios. En parte puede ser cierto, pero también existe una resistencia que se genera por las propias actitudes, especialmente cuando hay exceso de exposición, conversaciones innecesarias y necesidad constante de explicar el propio camino.
Dios nunca pidió que tuvieras que convencer a todos los que te rodean, ni que estuvieras demostrando tu llamado todo el tiempo. Esa necesidad de explicación constante no viene del espíritu, sino muchas veces de la ansiedad y de la necesidad de aprobación. No todas las personas que te escuchan están realmente de tu lado. Algunas solo observan, otras juzgan en silencio, algunas sienten curiosidad y otras incluso pueden esperar un fallo. Por eso, el silencio funciona como una protección natural frente a interpretaciones erróneas e influencias externas. Cuando hablas demasiado, acabas dando acceso a tu vida a quienes no deberían tener ese nivel de información. Esto puede traer opiniones que no aportan, interferencias innecesarias e incluso pérdida de paz interior. El exceso de exposición puede abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Otro punto importante es que las palabras crean expectativas. Cuando hablas antes de tiempo, las personas empiezan a esperar resultados inmediatos, surgen exigencias y eso puede generar una presión que no forma parte del proceso. El silencio te libera de esa presión y te permite seguir el ritmo adecuado. Dios no se impresiona con anuncios, sino con obediencia. Y obedecer, muchas veces, significa no decir todo lo que estás viviendo. Esto también evita el desgaste emocional que viene de tener que sostener explicaciones constantes, justificaciones y defensas. Muchas personas se sienten cansadas no por lo que hacen físicamente, sino por el desgaste emocional causado por conversaciones innecesarias, discusiones e intentos de explicarse todo el tiempo. En muchos casos, esto consume más energía que el propio trabajo diario. ¿Cuántas situaciones podrían haberse evitado si se hubiera elegido el silencio? ¿Cuántas batallas surgieron solo porque se dijo algo en el momento equivocado? En muchos casos, el silencio no es huida, sino sabiduría. El propio ejemplo de Jesús lo muestra, ya que en determinados momentos permaneció en silencio ante las acusaciones. Esto no era debilidad, sino firmeza y conciencia de propósito. El silencio también puede ser una forma de seguridad interior. Hablar demasiado también puede afectar la percepción espiritual. Cuando hay exceso de palabras, se hace más difícil escuchar con claridad lo que Dios está guiando. El silencio crea espacio para el discernimiento y un entendimiento más profundo. Dios se toma esto en serio porque hay etapas en las que cada decisión debe ser más precisa. Las palabras impulsivas pueden generar confusión, mientras que el silencio bien aplicado ayuda a mantener el enfoque y el alineamiento. En muchos casos, no es necesario explicar todo lo que está ocurriendo en tu vida. En su lugar, los resultados, el tiempo y el propio proceso hablan por sí mismos. El silencio permite que la transformación ocurra sin interferencias. También existe un aspecto emocional y espiritual importante. El exceso de conversación puede crear vínculos con personas y situaciones que ya deberían haberse cerrado. El silencio ayuda a cerrar ciclos y evitar reaperturas innecesarias. Esto no significa aislamiento ni frialdad, sino sabiduría en la forma de posicionarse. Es una manera de cuidar la propia paz y administrar mejor aquello que Dios está construyendo en tu vida. Cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, fortaleces tu madurez. Cada vez que decides esperar en silencio, desarrollas más control emocional y espiritual. Dios no te está quitando la voz, sino enseñándote a usarla en el momento adecuado. Este proceso puede parecer difícil, pero tiene un propósito de protección y crecimiento. El silencio es temporal, no permanente. Funciona como una preparación, como alguien que sostiene algo importante hasta el momento adecuado de usarlo. Si se usa demasiado pronto, pierde impacto; si se usa en el momento correcto, gana fuerza. Cuando observas tu propia vida, puedes notar que muchas veces las situaciones se han detenido o ajustado de forma inesperada, evitando consecuencias mayores. Esto puede haber sido una forma de protección que no percibiste en el momento. El silencio también impide que otras personas carguen sobre ti sus propios miedos, opiniones y limitaciones. Cuando hay menos exposición, hay menos interferencia externa en lo que Dios está desarrollando en ti. Esta disciplina no es sencilla, pero es necesaria para quienes están en un nivel más sensible de propósito. Por eso, cuando Dios orienta este camino, es porque está cuidando algo valioso en tu vida. Al final, el silencio no es ausencia de acción, sino una forma de protección, madurez y alineamiento. La verdadera comprensión de esta etapa no puede basarse en la emoción, sino en el discernimiento. Si interpretas este momento de forma equivocada, puedes acabar confundiendo el silencio de Dios con rechazo. Esta es una de las mentiras que más desgastan a las personas que caminan en la fe.
Dios no te está ignorando, te está protegiendo. Existe una diferencia importante entre ser ignorado y ser escondido. Cuando algo es ignorado, se deja de lado. Pero cuando algo es escondido, se guarda con propósito. Ignorar es abandono, esconder es cuidado. Y en este momento, puede que Dios te esté guardando por un motivo mayor de lo que ahora puedes ver. Quizá te estás sintiendo invisible, como si nada estuviera ocurriendo en tu vida. Sigues intentando, cambiando hábitos, buscando crecimiento espiritual, pero externamente parece no haber resultados. Sin reconocimiento, sin validación, sin señales claras de avance. Y en ese silencio surge la duda, ¿será que Dios se ha olvidado de mí? La respuesta es no. No has sido olvidado, has sido guardado. En muchos momentos, cuando Dios está preparando a alguien para una nueva etapa, primero retira la exposición. No todos necesitan acompañar todo el proceso. Si todas las personas tuvieran acceso a lo que se está construyendo en tu vida, algunas interferirían, otras criticarían y otras incluso podrían contaminar el proceso con opiniones y distracciones. Por eso, el silencio también es una forma de protección durante la construcción. Así como un artesano no expone una obra antes de terminarla, Dios también trabaja de forma reservada con aquellos que están siendo moldeados para algo mayor. No es falta de valor, es justamente lo contrario, es porque tiene valor que está siendo guardado. La exposición anticipada puede perjudicar lo que aún está en desarrollo. Por eso, en algunos periodos, las puertas parecen cerrarse, las conversaciones disminuyen y ciertas conexiones se alejan. Esto puede parecer soledad, pero en realidad es un proceso de separación y protección. En la historia espiritual, muchos momentos de transformación han venido acompañados de periodos de aislamiento y silencio. No como castigo, sino como preparación. El silencio reduce interferencias y permite que el proceso ocurra con más profundidad. En algunas fases, Dios aparta a personas que estaban ligadas a tu versión antigua. Personas que se conectaban con quien eras antes, pero que no forman parte de lo que estás llegando a ser. Cuando el cambio comienza, ciertos vínculos dejan de tener sentido. Esta separación puede parecer pérdida al principio, pero después se revela como liberación. No todas las salidas de tu vida han sido negativas. Algunas han sido necesarias para tu crecimiento. El silencio, en este contexto, también impide que reabras ciclos que ya deberían haberse cerrado. Cuando hablas demasiado o intentas explicar demasiado, puedes acabar trayendo de vuelta situaciones que ya estaban terminándose. Los periodos de recogimiento son incómodos porque eliminan distracciones externas y te colocan frente a ti mismo. Sin validación, sin público, sin distracciones. Solo tú y el proceso. Y en ese espacio ocurre algo profundo, la identidad comienza a ajustarse. Empiezas a percibir patrones internos, comportamientos antiguos y necesidades emocionales que antes pasaban desapercibidas. Dios también trabaja para eliminar la dependencia de la aprobación externa. La necesidad constante de ser visto, comprendido o reconocido va debilitándose a lo largo de este proceso. Esto puede doler, porque naturalmente existe el deseo humano de ser valorado. Pero hay un principio importante: cuando algo se expone demasiado pronto, también puede ser juzgado demasiado pronto. Por eso, lo que parece ocultamiento también puede ser cuidado. El silencio puede ser una forma de descanso, especialmente después de periodos de desgaste emocional y mental. Muchas personas llegan a esta etapa cansadas de explicarse, de resolver malentendidos y de lidiar con expectativas que no son suyas. El silencio, entonces, también funciona como una forma de reorganización interna. Incluso en los ejemplos espirituales más conocidos, hay momentos de alejamiento y silencio. No por ausencia de propósito, sino por sabiduría en el tiempo de cada cosa. La idea de que el progreso solo existe cuando hay visibilidad es engañosa. Muchas transformaciones importantes ocurren sin ser vistas, de forma gradual y silenciosa. En este proceso, Dios trabaja en las raíces antes de mostrar los frutos. Y las raíces fuertes necesitan tiempo, profundidad y estabilidad antes de cualquier exposición. Si todo se revelara antes de tiempo, podría generar inestabilidad. Por eso, lo que parece retraso muchas veces es solo preparación. Dios también usa este tiempo para fortalecerte por dentro, para que cuando llegue la nueva etapa no te pierdas bajo la presión. Este periodo de silencio no es para limitarte, sino para prepararte.
Es una forma de evitar que llegues a un nivel mayor sin la estructura emocional y espiritual suficiente. Además, este proceso no solo protege contra influencias externas, sino también contra impulsos internos, la prisa, la ansiedad y las decisiones precipitadas. En el silencio aprendes a confiar más, a esperar más y a depender menos de reacciones inmediatas. Aprendes a permanecer firme incluso cuando nada externo parece estar ocurriendo. Con el tiempo, te das cuenta de que este silencio no era abandono, sino construcción. No era ausencia, sino formación. Y cuando esta etapa pasa, entiendes que no necesitarás demostrar nada. Tu estabilidad, tu paz y tu madurez hablarán por ti. La verdadera comprensión de esta etapa no nace de la emoción, sino de la conciencia. Cuando Dios habla con seriedad sobre algo, no está siendo dramático, sino exacto. Y para quienes llevan un propósito espiritual, cada palabra tiene peso y dirección. El silencio sagrado nace del discernimiento, mientras que el silencio motivado por el miedo nace de la huida. Uno es guiado por el espíritu, el otro por la necesidad de supervivencia. Esta diferencia es esencial para comprender el momento que estás viviendo. La cuestión principal no es solo estar en silencio, sino entender el motivo de ello. Es importante preguntarse con sinceridad, ¿estoy en silencio porque Dios me ha dirigido a ello o porque tengo miedo de las consecuencias de posicionarme? La respuesta revela mucho sobre el estado interior. El silencio que viene de Dios no te aleja de Él, al contrario, te acerca. En cambio, el silencio nacido del miedo tiende a generar distanciamiento, inseguridad y confusión interna. Cuando es espiritual, hay paz; cuando está basado en el miedo, hay tensión. Algunos están pasando exactamente por este proceso sin darse cuenta. Están más callados, pero no desconectados. Más reservados, pero más sensibles a la dirección de Dios. Este tipo de silencio no está vacío, está construyendo algo interno sólido. El silencio guiado por Dios también tiene propósito y un tiempo correcto para terminar. No es permanente ni confuso. En cambio, el silencio motivado por el miedo tiende a prolongarse, a posponer decisiones e impedir acciones necesarias. Cuando llega el momento de actuar o hablar de nuevo, hay claridad. No hay ansiedad ni presión, sino firmeza y convicción. Esto muestra que el tiempo de espera ha cumplido su función. Dios no solo está silenciando, está refinando. Está quitando de tu forma de hablar la ansiedad, la necesidad de aprobación y el impulso de justificarte constantemente. El objetivo es que tus palabras tengan más peso y menos reactividad. El verdadero crecimiento ocurre de forma silenciosa. Cuando el silencio viene de Dios, fortalece la confianza. Cuando viene del miedo, debilita la identidad. Por eso, el origen del silencio define su efecto. El silencio impuesto por el miedo genera confusión interna, inseguridad y desgaste emocional. En cambio, el silencio espiritual genera estabilidad, conciencia de identidad y paz interior. En un caso te sientes perdido, en el otro, centrado. En este momento, no se trata de desaparecer de la vida, sino de aprender a discernir. Hay momentos de silencio y momentos de acción, momentos de espera y momentos de posicionamiento. La sabiduría está en reconocer cada uno de ellos. En algunos periodos debes dejar que Dios actúe por ti. En otros, debes actuar con Él. Ambos requieren madurez y sensibilidad espiritual. El silencio sagrado no es huida de la realidad ni miedo al conflicto. Es alineación. En cambio, el silencio por miedo es represión e inseguridad. La diferencia está en la paz interior que produce cada uno. Cuando el silencio es espiritual, hay ligereza incluso en la espera. Cuando es emocional, hay tensión constante y exceso de pensamientos. Esta es una de las señales más claras para identificar su origen. Es importante no confundir obediencia con evasión, ni confundir paz con pasividad. El silencio de Dios fortalece, mientras que el silencio del miedo debilita. Con el tiempo, aprendes a distinguir esto con mayor claridad. Aprendes a descansar cuando debes descansar y a posicionarte cuando debes hablar. Ese equilibrio es madurez espiritual. Aunque parezca que nada está ocurriendo, el silencio no está vacío. Mientras todo parece detenido externamente, algo profundo está siendo ajustado internamente. Dios sigue actuando incluso cuando no hay movimiento visible. Reorganiza caminos, ajusta situaciones y prepara procesos sin depender de tu intervención directa.
En muchos casos, tu ausencia de acción es precisamente lo que permite que todo encaje. Si intervinieras, podrías complicar lo que está siendo simplificado. El silencio también te protege de batallas que no son tuyas. Impide que te involucres en conflictos innecesarios y situaciones que podrían desviar tu enfoque. Mientras permaneces en este estado de recogimiento, hay un trabajo invisible ocurriendo. Situaciones están siendo ajustadas, personas están siendo reposicionadas y caminos están siendo alineados. Puede que no lo veas, pero eso no significa que no esté ocurriendo. El silencio solo impide que interfieras antes de tiempo. Este proceso también fortalece tu interior. Mejora tu paciencia, aumenta tu discernimiento y reduce las reacciones impulsivas. Poco a poco, comienzas a percibir con más claridad la dirección correcta. Las intuiciones se vuelven más fuertes y la sensibilidad espiritual aumenta. El silencio también sana lo que estaba desgastado dentro de ti, incluso aquello que no percibías. Interrumpe ciclos repetitivos y rompe patrones emocionales antiguos. También evita que se tomen decisiones precipitadas. En lugar de actuar por impulso, comienzas a actuar con más conciencia y equilibrio. En este periodo aprendes a confiar más y reaccionar menos. Aprendes a observar antes de responder. Aprendes a no dejarte llevar por emociones inmediatas. El silencio también ajusta tu forma de reaccionar ante la vida. Antes, ciertos desencadenantes podían desestabilizarte rápidamente. Ahora hay más espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio nace la madurez. Ya no eres controlado por las emociones, sino guiado por la conciencia. La verdadera autoridad no es ruidosa. Es estable, tranquila y constante. Las personas maduras no necesitan demostrar constantemente lo que son. Dios también te está protegiendo de decisiones que aún no estás listo para sostener. Algunas cosas necesitan madurar antes de ser expuestas. El silencio también revela conexiones verdaderas. Muestra quién permanece por cercanía real y quién solo estaba por conveniencia. Sin explicaciones, sin pruebas, sin esfuerzo, la verdad aparece naturalmente. El silencio revela lo que muchas veces las palabras ocultan. También evita arrepentimientos futuros. Muchas palabras dichas en el impulso no pueden retirarse después. El silencio te protege de daños invisibles. Además, fortalece tu fe. La fe crece más cuando no depende de explicaciones constantes ni de confirmaciones externas. Es en este espacio donde aprendes a confiar sin ver, a esperar sin control y a permanecer firme incluso sin garantías inmediatas. Este tipo de madurez no es común, por eso el silencio no es igual para todos. Exige profundidad y disposición para crecer interiormente. Al final, el silencio no es ausencia de vida, sino un proceso de formación. Reorganiza, fortalece, protege y te prepara para algo mayor. Cuando dejas de hablar solo sobre aquello que deseas y comienzas a escuchar con más atención lo que Dios te guía, algo interno empieza a cambiar. Poco a poco, tus propios deseos se van alineando con esa dirección, y de ese alineamiento nace una sensación de paz que no depende de las circunstancias. Dios también trabaja para reducir la necesidad de control. Muchas veces, hablar demasiado es un intento de anticipar o influir en los resultados. En cambio, el silencio representa entrega, confianza y aceptación del proceso. Es en ese estado de rendición donde los cambios ocurren con más fluidez. En muchos casos, empiezas a percibir situaciones que se resuelven sin esfuerzo directo. Los conflictos pierden fuerza, las tensiones disminuyen y las respuestas surgen de forma natural. Esto no es casualidad, sino el resultado de un proceso que ocurre sin resistencia. En este periodo, aprendes que tu destino no depende de tu capacidad para explicar lo que está ocurriendo, sino de tu disposición para confiar y obedecer. La necesidad de convencer a los demás va siendo sustituida por una actitud más tranquila y firme. Esta etapa ya no exige rendimiento ni justificaciones constantes. El enfoque deja de ser mostrar resultados y pasa a ser vivir en paz con el proceso. Tu propia serenidad empieza a ser la mayor evidencia de transformación. Con el tiempo, notas cambios sutiles pero consistentes, más ligereza, más claridad mental, más estabilidad emocional. La impulsividad disminuye, la ansiedad pierde fuerza y la urgencia constante es reemplazada por equilibrio. Esto no significa estancamiento, sino estabilización. Y antes de cualquier avance significativo,
siempre existe un periodo de estabilidad interior. Es en este punto donde la base se fortalece. Por eso, la orientación es permanecer firme, en silencio y en obediencia al proceso. Porque lo que se está haciendo en silencio es mucho más profundo que aquello que podría producirse solo con esfuerzo externo. La aplicación práctica de esto comienza en la forma en que afrontas el día a día. La obediencia no es solo un concepto, sino una práctica diaria. Se trata de vivir de forma más consciente, más calmada y más alineada. Uno de los primeros pasos es aprender a hacer una pausa antes de reaccionar. No todo pensamiento necesita ser verbalizado, ni toda emoción necesita ser expresada de inmediato. La pausa evita conflictos innecesarios y aporta más claridad. Cuando algo te incomode, en lugar de reaccionar por impulso, respira y reflexiona. Pregúntate si lo que estás a punto de decir es realmente necesario o solo una forma de aliviar una tensión momentánea. El silencio comienza dentro, antes de manifestarse externamente. Implica aprender a controlar la necesidad de explicarte, de corregir todo o de buscar comprensión inmediata. No toda necesidad emocional debe ser satisfecha de forma instantánea. En muchos momentos, transformar el impulso de hablar en oración puede ser más saludable. En lugar de desahogarte con otras personas, dirigirlo a la oración ayuda a ordenar las emociones y aporta más claridad interior. Con el tiempo, esto reduce el peso emocional. Situaciones que parecían enormes empiezan a perder intensidad, y la mente se vuelve más calmada y organizada. El exceso de palabras muchas veces alimenta el propio problema. Otra forma de mantener este equilibrio es escribir en lugar de hablar. Poner los sentimientos en papel ayuda a ordenar los pensamientos sin exponer innecesariamente lo que aún está en proceso interno. Además, el silencio también implica límites. Y los límites no necesitan ser anunciados constantemente. Pueden mantenerse con actitudes, no con explicaciones continuas. Responder menos, explicar menos y reaccionar menos no es frialdad, sino madurez emocional. No siempre es necesario justificar cada decisión o sentimiento. Con el tiempo, algunas personas pueden incomodarse con este cambio, especialmente aquellas que estaban acostumbradas a tener acceso constante a tus reacciones y explicaciones. Pero esto forma parte del proceso de madurez. En muchas situaciones, la mejor respuesta no es una explicación, sino la decisión de no entrar en conflictos innecesarios. No toda discusión necesita ser ganada, muchas solo necesitan ser evitadas. También es importante aprender a reconocer momentos en los que el silencio es una guía interior. A veces sientes claramente que no debes hablar en ese instante. Respetarlo forma parte de la sabiduría. La comunicación también debe ser más simple y directa. Hablar menos, pero con más precisión. Evitar explicaciones largas que nacen de la inseguridad y no de una necesidad real. Discernir con quién compartes tus cosas también es esencial. No todas las personas necesitan tener acceso a lo que vives o planeas. En muchos casos, el silencio es protección. Además, es importante aprender a manejar las emociones de forma privada y consciente, sin convertirlas en reacciones impulsivas. Esto fortalece la madurez emocional y espiritual. Con el tiempo, también aprendes a aceptar que no siempre serás comprendido. Y eso no tiene por qué ser un problema. Dios puede corregir percepciones en el momento adecuado, sin que tengas que desgastarte intentando controlarlo. Reducir los estímulos externos también forma parte de este proceso. Menos ruido, menos discusiones, menos exceso de información. Esto ayuda a mantener el foco interno más claro. El silencio también implica cuidado con lo que consumes, porque todo lo que entra en tu mente influye en tu estado interior. Proteger tu mente es parte de proteger tu paz. Al final, el silencio se convierte en un acto de confianza. Es la decisión de no intentar controlarlo todo, de no necesitar explicarlo todo y de confiar en que el proceso está siendo guiado. Esa confianza cambia la forma en que vives. Tus palabras se vuelven más escasas, pero más consistentes. Tu presencia se vuelve más calmada, pero más fuerte. Tu paz deja de ser frágil y pasa a ser estable. Con el tiempo, el silencio deja de ser esfuerzo y pasa a ser natural. Se convierte en un estado de equilibrio, no en una obligación. Y cuando esta etapa madura, entiendes que el silencio no era ausencia de progreso, sino parte fundamental de él. Siempre estuvo trabajando a tu favor. Por último,
comprende que este silencio no es limitación, sino protección. No es pérdida de voz, sino posicionamiento. Y el hecho de que estés en este proceso ya indica que algo está siendo preparado con cuidado. Mientras otros reaccionan, tú aprendes a actuar con conciencia. Mientras otros se desgastan, tú aprendes a permanecer centrado. Y en el momento adecuado, cuando sea necesario hablar de nuevo, tus palabras tendrán más impacto que cualquier explicación. Hasta entonces, permanece en paz, confía en el proceso y deja que el silencio cumpla su papel.